Este día en el Congreso del Estado comparecerán los integrantes de la terna que envió la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al Poder Legislativo para el cargo de Fiscal General de Justicia de Sonora, cargo que tiene una duración de 9 años. Recordemos que 40 personas se inscribieron en este proceso que convocó el Congreso del Estado. 34 fueron las que cumplieron con los requisitos. El Comité de Seguridad Pública del Estado, el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, avaló a los 34. Esta lista de 34 pasó a la gobernadora y la gobernadora eligió una terna que será sometida a votación por el Congreso del Estado el próximo jueves. Bueno, ¿cómo recibirá la próxima fiscal o el próximo fiscal general de justicia del Estado a la Fiscalía General de Justicia? La organización Impunidad Cero tiene un ranking de fiscalías y procuradurías estatales y acaba de presentar hace unos días, la semana pasada, el estudio Impunidad en Homicidio Doloso en México 2018, y tengo en el teléfono y le agradezco al investigador de esta organización de la sociedad civil, Guillermo Cepeda, para que nos comparta estos datos, estas cifras. Guillermo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos, con gusto saludar y gracias por el espacio. Gracias por tomar siempre. Gracias por tomar esta llamada. Hay un dato que resalta, que vota, que está para subrayarlo con color amarillo, Guillermo, o subrayarlo de color rojo. Es que la Fiscalía General de Justicia de Sonora es la que tiene menos ministerios públicos de todo el país, y los ministerios públicos son los que tienen más carpetas de investigación en promedio cada uno. Efectivamente, pues el índice que presentamos contiene 4 tipos de variables. Sí. Unas variables de estructura es con qué recursos cuenta la Fiscalía, otra que es de operación, el presidente que comenta la carga de trabajo, y pues sí, en ese sentido, en cuanto a la variable de estructura de ministerios públicos, Sonora efectivamente tiene 2.3 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes, sí, lo que pues se ve reflejado en una carga de trabajo de más de 500, son 544 expedientes por cada ministerio público de carpetas de investigación, sí, lo que hace difícil pues hacer una investigación adecuada. Sí, 2.3 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes y 544 carpetas de investigación. Hay otro dato importante que ustedes resaltan en Impunidad Cero, que es la efectividad con la que la Fiscalía puede resolver un caso. Ustedes miden la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca. ¿Cómo está la Fiscalía General de Justicia en este rubro, Guillermo? Está por la tasa de denuncia, que son, sí, se denuncian alrededor de 7.5 delitos de cada 100 que se cometen en Sonora, sí, más solo se resuelve casi uno de cada 5, es decir, si multiplicamos esa probabilidad de 7% por el 19.4% de los casos que sí se resuelven, la probabilidad en Sonora hoy por hoy de que una persona sea víctima de un delito, sea registrado, investigado y resuelto, es apenas de 1.13%, pues que es apenas por debajo de la 1.13% de que sea una persona castigada por cometer un delito. Así es la probabilidad de que sea resuelto el asunto, ya sea por justicia alternativa. O sea, de cada 100 delitos que se cometen, ¿solo uno será castigado? Así es. ¿Es así? O resuelto, al menos. O resuelto. Así es. Esto es que se denuncien, porque pocos se denuncian, solo el 7%, 7.5%, sí, y que se esclarezcan, es decir, que se resuelvan, es el 19.4%. O sea, 7 de cada 100 delitos en Sonora se denuncian. Así es, y ya que se denuncian, solo 1 de cada 5 se resuelve, ya sea por justicia alternativa, ya sea por llevarlo ante el juez. Sí. Sí. La tasa en comparación con otras fiscalías y procuradurías de los estados, ¿está baja, está por arriba, está en la media nacional? ¿Es así en todo el país? No, por ejemplo, tenemos el caso de Guanajuato, que en carpetas de investigación resuelve el 60%, en promedio, junto con todo el rezago que trae, sí, el sistema tradicional, es 51% de asuntos los que resuelve. Sonora está arriba de la media, que es 18% nacional,
pero todavía lejos de tasas como la de Guanajuato, sí, de 51%, entonces es otro de los indicadores que tomamos en cuenta. Sí. Ahora, Guillermo, ¿cuánto tiempo tarda una persona en la Fiscalía General de Justicia de Sonora en que se le reciba una denuncia? Eso también lo midieron, ¿verdad? Sí, está también por debajo de la media, afortunadamente, sí, pero sigue siendo, son 104 minutos en promedio, es una mediana, es lo que espera una persona para presentar una denuncia, ser atendida según la encuesta de victimización de INEGI. 104 minutos. Así es, el indicador promedio a nivel nacional es 135 minutos, es decir, más de 2 horas. El indicador más eficaz es el de Chihuahua, con 85 minutos, sí, y Baja California tiene 90, pero en Mexicali, por ejemplo, tienen ISO 9001-2015, que los atienden antes de 17 minutos para no perder esta certificación. Sí. Y el extremo es Guerrero, en el que se esperan más de 3 horas, 212 minutos. Sí, Guillermo, ustedes hicieron un ranking del 1 al 32 donde pusieron en primer lugar a la mejor fiscalía o procuraduría y en el último, en el 32, obviamente a la peor fiscalía. ¿Quién está en primer lugar? ¿Quién resulta en último lugar? ¿Y dónde está la Fiscalía General de Justicia de Sonora? Sí, Chihuahua, Colima y Yucatán lo encabezan el índice, y Guanajuato también, como las fiscalías más efectivas, y están al final de la lista Michoacán, Guerrero y Puebla. En el caso de Sonora está en el lugar 22, bajó 6 lugares respecto del año pasado, sí, sobre todo por el tema de ministerios públicos, como comentas, y el tema de órdenes de aprehensión. Sí. Ahora, el argumento de las autoridades de la Fiscalía de Justicia aquí en Sonora es que no tienen presupuesto para contratar ministerios públicos. Sí. Pero veo la tabla del presupuesto y que tiene la Fiscalía General de Justicia de Sonora, y es el séptimo mejor presupuesto de entre todas las fiscalías estatales del país. Así es otro indicador, que es el presupuesto per cápita. Sí. En ese sentido, una de las recomendaciones del estudio o de los hallazgos es que el tener recursos suficientes, humanos y materiales, presupuesto y ministerios públicos, policías, investigadores, es un elemento necesario, pero no suficiente. Es decir, hay estados, por ejemplo, Nuevo León, que también está entre los estados con menos ministerios públicos, pero en cambio es líder en número de policías. Sí. Es decir, que ellos, su modelo de gestión, lo que hacen es que la investigación recae sobre todo en la policía, precisamente de investigación, y el Ministerio Público es como simplemente un acompañante o un director jurídico y después litigante ante los tribunales. Y sí, también es fundamental el modelo de gestión, es decir, no solamente es tener los recursos, sino siempre van a ser insuficientes los recursos, pero hay modelos de gestión que hacen que se canalicen a distintas áreas según la complejidad y las necesidades de la víctima, como el caso de Nuevo León, como el caso de Chihuahua, que tienen estas unidades de atención temprana que fortalecen mucho la justicia alternativa. En el caso de Sonora tenemos indicadores de que va aumentando la capacidad de la justicia alternativa en materia penal. Sí. Tiene muy buenas prácticas, pero pues todavía hay mucho camino por andar en otro tipo de delitos. Ahora, Guillermo, acaban de presentar ustedes un estudio sobre impunidad, o sea, midieron qué tanta impunidad hay en las fiscalías estatales, en los estados, con relación al homicidio doloso. ¿Ahí cómo sale Sonora? ¿Cómo sale la Fiscalía General de Justicia en el caso del homicidio doloso? ¿Qué tan probable es que en Sonora un homicidio se esclarezca o no? Bueno, se puede comentar que está muy por debajo de la media de impunidad, es decir, tiene un buen indicador, pero hay que subrayar en el contexto mexicano. Sí. Un buen indicador de impunidad a nivel internacional es menos de 25%, es decir, que de cada 4 homicidios se castiguen 3. Ese es un buen indicador. El único que está en esos rangos de efectividad es Yucatán, que tiene 0 impunidad, tuvo 46 homicidios y emitió 48 condenas por el delito de homicidio. Quiere decir que algunos casos eran daños anteriores o que eran 2 o 3 agresores contra una sola víctima, lo que explica que haya más condenas que homicidios. Sí. En el caso de Sonora, tiene una impunidad del 77.9%, es decir, de cada 4 homicidios solo se castiga 1. Lamentablemente en México el indicador nacional es de 87.5, es decir, está bien respecto del
del indicador nacional, pero sí es totalmente lejos de lo deseable. El indicador que tenemos en México es uno de los países lamentablemente que mayor impunidad tiene. Países como Panamá, como Honduras tienen 91, 92% de impunidad y son de los más impunes del mundo, así que sí, este indicador nos deja mal parados como país. Afortunadamente Sonora está por debajo de esa media, pero muy muy distante de lo deseable. Sí, entonces 77.9% de los homicidios en Sonora no se esclarecen. Así es. Sí. Cada 4 sí se castiga, sí se esclarece. Así es, sí, el 23%, el 22.1% sí. Sí, ahora también ustedes preguntaron a todas las fiscalías sobre la cantidad de policías, la cantidad de elementos para medir a las fiscalías. En el caso de Sonora no le respondió las solicitudes de información sobre el número de policías investigadores que tiene la Fiscalía General de Justicia. Estoy checando aquí el dato, creo que no respondió. Sí. Algunos estados, también Guanajuato, tienen como información reservada el número de policías investigadores que se tiene en Jalisco, también es el caso. Sí. Pues que no permite hacer un diagnóstico más preciso. En el caso de Nuevo León, podemos comentar que aunque es de los que menos ministerios públicos tiene muchos policías investigadores, pero nos dio una información para poder mostrar esta evidencia, sí, aunado a que tiene buen desempeño en la resolución de investigaciones, pues nos lleva a concluir de que el modelo de investigación está centrado y con mucho peso en la policía investigadora. Sí. Guillermo Cepeda, con estos datos, con estas cifras que usted tiene y que Impunidad Cero ha estudiado, ¿cómo puede calificar el desempeño de la Fiscalía General de Justicia de Sonora? Bueno, pues todavía muy por debajo de lo deseable, pues está en el lugar 22 de 32 entidades, además en un contexto pues de que en general es muy baja efectividad. En otros países la efectividad de las investigaciones, en Chile por ejemplo es de 80% de las investigaciones se concluyen. Aquí el mejor indicador que tenemos es el de Guanajuato, que tiene 60% de efectividad, pero de ahí en más solo 3 estados están por encima de 50% de efectividad. Entonces hay que invertir mucho en el modelo de gestión, combatir la impunidad de los delitos de alto impacto, reducir estas cifras que se están presentando. En el caso de Sonora, pues tiene el escenario de que están aumentando los homicidios y se mantienen estables las condenas, es decir, si no se mejora la capacidad de respuesta, se va a seguir abriendo la brecha entre la demanda de seguridad de la ciudadanía y la capacidad de respuesta de las instituciones. Guillermo, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada. No, Juan Carlos, un gusto y saludos a todo el auditorio y como siempre gracias por el espacio. Gracias a usted. Es investigador de Impunidad Cero, Guillermo Cepeda, hablando del ranking de las Fiscalías Generales de Justicia de todo el país y de las Procuradurías Estatales. Los agentes del Ministerio Público en Sonora son los más estresados, pues cada uno lleva en promedio 544 carpetas de investigación, y es que son 2.3 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes en Sonora, lo que ubica en el último lugar de número de ministerios públicos en el país a la Fiscalía General de Justicia. En general, en todos los rubros, la Fiscalía ocupa el lugar número 22 del 1 al 32, donde 1 es la mejor fiscalía y 32 la peor fiscalía. Es la séptima con mejor presupuesto. Una víctima tarda en denunciar un delito aquí en la Fiscalía de Sonora 104 minutos. Solo 13.3% de los sonorenses asegura tener confianza en el Ministerio Público. Solo 25.3% de las órdenes de aprehensión son llevadas a cabo por agentes de la Fiscalía General de Justicia, y la probabilidad de que un delito se esclarezca, que haya un castigado, es de 1.14%, de 1.13%. ¿Esto qué significa? De cada 100 delitos que se cometen en Sonora, solo 1 tendrá sentencia. Un delito tendrá sentenciados o sentenciado. Solo 1. De cada 100 delitos que se cometen, solo 7 se investigan, se denuncian y solo 7 se investigan, y de esos 7 solo 1 será castigado de acuerdo con estos datos. Así va a recibir la próxima fiscal o el próximo fiscal general de justicia a esta importante dependencia que pues debe trabajar fundamentalmente para
abatir los altos niveles de impunidad. 7:46, soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100.